Buenas tardes. Ya, no sé si se fijaron, les dejé habilitado en lo que es ya la plataforma, en la PBA, lo que es la asignación para que puedan subir la tarea. Ya está habilitado. Vamos a continuar con la clase del día de hoy y vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero vamos a concluir el tema. No sé si lo terminamos. ¿Me ayudan si terminamos las diapositivas de la clase pasada? Creo que sí o no. Confirmen si terminamos o no terminamos. No recuerdo. Creo que nos faltaron unas cuantas, creo, si no estoy mal. No, creo que sí terminamos porque estamos viendo el sistema kantiano. A ver, vamos a hacer un repaso. O ustedes háganme un repaso a mí de la clase anterior. A ver, los escucho. A ver. Ujú. ¿Qué más? A ver, los demás, ayúdenle a Eder también. Ujú. Muy bien. Ok. Otro que le ayude a Eder a Hablamos profundizar más. también de lo que me acuerdo, ¿verdad? Hablamos también de lo del CMD, algo así era que se llamaba, Ajá, ¿qué significa? que era confiabilidad, disponibilidad, creo que era la D, y la M, era algo con mantenimiento, no recuerdo la palabra específica, pero creo que algo, Mantenibilidad era. creo que era algo así como, Ujú. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de los otros tres, las otras dos, perdón, siglas que vimos? ¿Qué significaban? ¿Cuáles eran y qué significaban? Ajá, ajá. ¿Y la otra? ¿Y la otra? Recuerden. Ajá, esa era. Pero ¿qué significa? Ajá, ayúdenle lo demás ahí a Eder. ¿Qué significa RCN? era algo como mantenimiento con rentabilidad de costos, algo así. Por ahí va la idea. No es eso, pero por ahí va la idea. Sí, sí. Ahí está. Eso es. Bien. Entonces, vamos a seguir con un poco de eso para culminar más o menos ahí ese tema. Y vamos a ver un poco ahora, al día de hoy, de lo que es la planeación de la capacidad de mantenimiento, que si hacemos una relación y una comparación, va muy de la mano con lo que es también la capacidad, la planeación de la capacidad instalada real de una maquinaria. Va de la mano, porque al saber yo mi capacidad real instalada, voy a saber yo cuál va a ser la planeación de la capacidad de mantenimiento que voy a obtener en mi maquinaria, ¿verdad? Para que funcione esta a condiciones óptimas.
ya sea tanto en mantenimiento como en productividad. Entonces, menciona lo siguiente: la planeación de la capacidad de mantenimiento va a determinar los recursos necesarios para satisfacer la demanda de trabajos de mantenimiento. Como les dije, ¿cómo lo vamos a saber esto? Según el nivel de producción, les dije la otra vez una palabra clave en producción, se me va la palabra que les dije de producción, pero es el todo de producción, el plan maestro de producción, ese. Según el plan maestro de producción que nosotros vayamos a tener, esa va a ser la demanda de trabajos de mantenimiento en la cual vamos a trabajar. Muy importante que consideren esa parte a nivel de producción, a nivel de fábrica. A nivel de mantenimiento de un equipo lo pueden tomar de diferentes maneras, ¿verdad? Ya sea el aire acondicionado, a cuánto tiempo o a cuántos meses el mantenimiento según el uso, porque ya aquí va a ser según el uso que se le den a los aires acondicionados, ¿verdad? Otra parte, a lo que es el edificio como tal, cada cuánto le vamos a hacer, ya sea un cambio de imagen, un cambio de fachada o una renovación, etcétera, cada cuánto se lo vamos a hacer. Todo eso va a ir determinado en una planeación, como les dije yo, parte de una planificación para luego poder ejecutar la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependemos también, toda empresa depende de un presupuesto. Estos recursos que incluyen la mano de obra, materiales, las refacciones a utilizar, el equipo y herramientas. Entre los aspectos fundamentales de la capacidad de mantenimiento se incluyen la cantidad de trabajadores de mantenimiento y sus habilidades, las herramientas requeridas para el mantenimiento. Y es lo que les mencionaba yo, no voy a poner a Eder, que es eléctrico, a hacer una parte mecánica, porque no me la va a hacer. Más va a ser el tiempo que se va a tardar Eder en querer resolver un problema que él no sabe la solución. Entonces, mejor mando a Sebastián, que es experto en electricidad, en mecánica, y él va a saber muy bien cómo resolver ese problema y me va a dar una solución en el menor tiempo posible, a la brevedad posible, teniendo los conocimientos, obviamente, de qué es lo que va a reparar, ¿verdad? Debido a que la carga de mantenimiento es una variable aleatoria, no se puede determinar el número exacto de los diversos tipos de técnicos. Por lo tanto, sin pronósticos razonablemente exactos de la demanda futura de trabajos de mantenimiento, no sería posible realizar una planeación adecuada de la capacidad a largo plazo. Pero, sin embargo, como les menciono yo, podemos proyectar según, podemos agarrar un histórico y crear una proyección de cómo nosotros planeamos o cómo nosotros pensamos que va a ser ese mantenimiento a largo plazo. Para utilizar mejor sus recursos de mano de obra, las organizaciones tienden a emplear una menor cantidad de técnicos que han anticipado, lo cual probablemente dará como resultado una acumulación de trabajos de mantenimiento pendientes. Esto pueden completar haciendo que los trabajos existentes elaboren tiempo extra o buscando ayuda exterior de contratistas. Pueden hacerlo de manera interior, contando con la capacidad, con la mano de obra capacitada, y si no, pueden tercerizar el servicio. Mucho de lo que las empresas optan hoy en día, tercerizar un servicio, sea cual sea el rubro, ¿verdad? Ya sea en mantenimiento, en producción, en marketing, en mercadeo, etcétera. Cualquiera de las áreas de una empresa se puede tercerizar. Los trabajos pendientes también pueden desahogarse cuando la carga de mantenimiento es menor que la capacidad. Esta es realmente la principal razón de mantener una reserva de trabajos pendientes. La estimación a largo plazo es una de las áreas críticas de planeación de la capacidad de mantenimiento. Organización del mantenimiento. Dice que dependiendo de la carga de mantenimiento, el tamaño de la planta, la destreza de los trabajadores, el mantenimiento se puede organizar por departamentos, por área o en forma centralizada. Esto va a depender en gran manera o en gran medida de cómo ustedes crean lo correcto o cómo ustedes se sientan mejores, capacitados para realizar pues cualquier tipo de mantenimiento, ¿verdad? Como les digo, primero lo que tienen que hacer es una buena planificación, una buena planeación para saber cómo ustedes o qué disponibilidad misma van a tener sus operarios o ustedes incluso también, ¿verdad? En las organizaciones grandes, la descentralización de la función de mantenimiento puede producir un tiempo de respuesta más rápido y lograr que los trabajadores se familiaricen más con los problemas de una sección particular de la planta. Sin embargo, la creación de un número de pequeñas unidades tiende a reducir la flexibilidad del sistema de mantenimiento como un todo.
la gama de habilidades disponibles se reduce a la utilización de la mano de obra, es generalmente menor que en una unidad de mantenimiento centralizada. En algunos casos puede implementarse una solución de compromiso denominada sistema de cascada. Dice que este sistema nos va a permitir que las unidades de mantenimiento del área de producción se enlacen con la unidad de mantenimiento central. Y así funciona como un todo, funciona como un conjunto, ¿verdad? Integral de lo que es mantenimiento y producción. Lo que hace en gran medida un poco más fácil la comunicación y el entendimiento entre, entre las áreas diferentes de una misma empresa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a programar ese mantenimiento? Es el proceso de asignación de recursos y personal para los trabajos que tienen que realizarse en ciertos momentos. Aquí ya va un trabajo más especializado para los especialistas, mejor dicho, a que puedan programar y planificar pues un mantenimiento más exhaustivo, más indagatorio en cualquier maquinaria, ¿verdad? Si así lo necesita. Es necesario asegurar que los trabajadores, las piezas y los materiales requeridos estén disponibles antes de poder programar una tarea de mantenimiento. Claro que sí, porque ustedes no van a decir, por ejemplo, están trabajando en el área agrícola y tienen una flota de tractores. No van a decir ustedes, voy a planificar el mantenimiento, voy a hacer un mantenimiento el día de mañana a mis tres tractores. Y ya, ¿cómo se llama? Ya compró el aceite, ya compró las refacciones, ya compró lo que le va a cambiar. No, mañana mismo. Pero no, o sea, tenemos que ser planificados con meses incluso de anticipación, incluso tener un stock de las refacciones que podrían repararse o podrían dañarse, mejor dicho, y tener un stock de mantenimiento y decir, ok, tengo un stock de seguridad en el cual yo estoy, por ejemplo, que tengo una refacción, que esta refacción dura 5,000 kilómetros. Cada 5,000 kilómetros hay que cambiarla. Entonces ahí yo tengo una pieza por cualquier eventualidad. Estas cosas son las que tienen que ustedes ir pensando también. Planificar un mantenimiento, ok, no le pueden hacer mantenimiento a los 3 tractores de un solo. Le hacen gradualmente el mantenimiento, ¿verdad? Como tener un repuesto anticipado. Ajá, sí, así es. Va a funcionar, ustedes tomen lo que va a funcionar como una bodega, en la cual ustedes van a tener ciertos tipos de refacciones, de equipo, el cual sea el más probable que ocurra un daño más fácil, por el uso, porque es una pieza muy delicada, por muchas razones, varios motivos. Entonces ustedes tienen que hacer ese análisis y decir, ok, estas piezas son las que siempre necesito yo en mi almacén. Obviamente no van a tener aceite, ¿verdad? Porque se vence. Entonces, ya el aceite, ustedes planifican el mantenimiento y, ok, ya compran el aceite en su momento y ustedes ya tienen otra fecha estipulada para hacerle mantenimiento a una máquina. Y así van sacando mantenimientos sucesivos a máquina tras máquina. Pero no se quedan sin producción, no se quedan sin laborar. ¿Me explico? Hay que ser programados, hay que ser planificados para luego ir ejecutando gradualmente los cambios o los diferentes tipos de mantenimiento, que nosotros vayamos a emplear. El equipo crítico de una planta se refiere al equipo cuya falla tendrá el proceso de producción o pondrá en riesgo vidas humanas y la seguridad. El trabajo de mantenimiento para estos equipos se maneja bajo prioridades y es atendido antes de emprender cualquier otro trabajo. Y aquí la importancia que yo les menciono, incluso funciona por niveles de criticidad, como un semáforo, A, B y C, verde, amarillo y rojo. Según el color que las máquinas tengan, va a ser el nivel de criticidad que éstas imperen en la producción. Por ejemplo, si es nivel verde, ok, no afecta directamente a la producción, por ende, no pasa nada si se llega a ocurrir un daño. La planta de producción va a seguir y no hay ningún problema. Equipo amarillo, ya hay un cierto, ya involucra de manera más íntegra a lo que es la maquinaria, por ende hay que tener un poco de cuidado, porque si falla, pues puede ser crítico, ¿verdad? Entonces hay que poner atención. Ya a nivel rojo, ya definitivamente es que puede afectar o afecta directamente a lo que es la producción. O sea, si falla esa maquinaria, se para toda la producción. Entonces, a ese equipo hay que tenerle más cuidado y enfocarnos en ese equipo y darle una revisión, si es posible todos los días, hacer un briefing, hacer un checklist y decir, ok,
la maquinaria cumple con todos estos requisitos del checklist que le hizo el ingeniero Eder, por ejemplo. Ok, entonces el operario lo hizo, lo marcó y todo está bien. ¿Qué pasa si un operario en ese checklist, en esa hoja de trabajo, hay un error y Eder no lo ve, no lo contempla y lo deja pasar? Y es un nivel crítico, es una máquina de nivel crítico. ¿Qué va a pasar? Lógicamente, cuando estén produciendo, cuando esté en producción la maquinaria, va a fallar. Ahora, cuando lleguen, porque en las empresas pasa, a buscar el culpable, ¿quién creen que va a ser? ¿El operario o Eder? Toda la vida va a ser Eder. Porque falta de supervisión por parte de él. Falta de poner en práctica el conocimiento de él y decir, no, ok, esa máquina está fallando, no se debe de producir o hay que reparar lo que el operario dijo. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa parte y entender cuál es el nivel crítico de una planta en una planta de producción. Fíjese que un amigo, él trabaja en Camas Olimpia y ellos dicen que diario fabrican una máquina, 1000 camas. Y ahorita una máquina tuvo problemas y solo fabrica 980. Y ahora le toca a él resolver dónde está el problema de eso, dice. Y dice que así tiene que ir planificándolo, viendo las partes. Sí, claro, es que así es. Imagínense, nosotros podemos ver y pensar y decir, solo son 20 camas que no se producen. Pero ¿cuál es el impacto que tiene no producir 20 camas a nivel global, a nivel plan maestro de producción? Es un impacto significativo que tiene para Camas Olimpia, no producir 20 camas, aunque ustedes no lo crean. Entonces, aquí viene la parte técnica, la parte de mantenimiento y el amigo de Nahum tiene que verificar y decir, ok, tengo que descomponer esta máquina y ver dónde está el error. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falló? Y al final hacer un diagnóstico. Si fue por falta de supervisión, si fue porque en realidad la maquinaria tuvo un fallo que es de máquina, un fallo manual, o si es porque la máquina se le ingresaron más los datos, porque qué tal que sea una máquina automatizada, que sea un PLC. Entonces, al final no vayan a creer ustedes que ya sí, se reparó y ya, eso es todo. No, se hace un diagnóstico, se hacen auditorías para ver qué fue lo que pasó, cuál es el origen del problema. Porque como toda empresa, pues quiere saber y quiere soluciones, ¿verdad? Y como les menciono yo, ustedes podrán decir o podremos decir ahorita, solo son 20 camas, pero esas 20 camas son significativas a la hora de una producción global. La ocurrencia de tales trabajos no puede predecirse con certeza, que es lo que les mencionaba, de modo que los programas para el mantenimiento planeado en estos casos tienen que ser revisados. En la eficacia de un sistema de mantenimiento influye mucho el programa de mantenimiento que se haya desarrollado y su capacidad para adaptarse a los cambios. Les mencionaba yo, no todo lo que esté escrito en papel no se puede cambiar, no es que esté escrito en piedra. Todo documento que ustedes vayan a hacer o que ustedes vayan a leer es un documento flexible en el cual pueden existir cambios. Y más si estos documentos ya han sido aprobados por otras personas, entonces ustedes le quieren dar un toque diferente, se puede realizar, porque para eso existe un control de versiones. Puede ser la versión número 2 o la versión número 1. Ok. Vino el ingeniero Sebastián y no dijo, a mí no me gusta o hay partes en las cuales debemos de mejorar el plan de mantenimiento. Se hace una versión número 2 y se actualiza. Entonces, todo va embonado. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a la parte de procesos y documentación. Y se van a ayudar ustedes mismos porque ya tienen algo más actualizado en una base en la cual ustedes van a trabajar mejor. Un alto nivel de eficacia en el programa de mantenimiento es señal de un alto nivel de eficacia en el propio mantenimiento. Claro que sí, todo tiene impacto, todo tiene que ver, todo tiene relación con todo en una empresa. Y veamos aquí qué nos dice este diagrama, que dice que es un sistema en cascada. Tenemos el área de producción A, el área de producción B y el área de producción C. Dice que en el área de producción A hay un mantenimiento para el área de producción A, sobrecarga, dice, y nos lleva hasta la unidad central de mantenimiento. Igual en el tipo de mantenimiento B, igual en el tipo de mantenimiento C, ¿dónde va a parar? En una unidad central de mantenimiento. Y si no hay una unidad central de mantenimiento, dice que esto pasa a un externo, a contratar un outsourcing para que realice ese tipo de mantenimiento, ¿verdad? Si no tenemos el especialista
encargado de realizar ese mantenimiento. Entonces, todo va por orden, todo lleva una secuencia, orden de trabajo. Por ejemplo, vemos a nivel interno, si no tenemos a nivel interno. Y acá hay otro análisis también que deben de hacer las empresas y que deben de hacer ustedes. ¿Qué tanto me está fallando una máquina y qué tanto yo contrato a un tercerizado? Ustedes tienen que hacer ese análisis y decir, ok, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener un tercerizado? Entonces la van mencionando, estas son mis ventajas, estas son mis desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de contratar a un especialista que me haga ese mantenimiento y tenerlo en la empresa permanentemente? Entonces, hay varios tipos de análisis que ustedes deben de hacer también a la hora de realizar o ejecutar mantenimientos que ustedes no tengan ese especialista, ¿verdad? Muy importante también, lo que hablábamos en un principio, hacer capacitaciones también a ese personal, porque no es que vamos a implementar maquinaria nueva y le vamos a decir al operario. Tenemos que capacitar a ese operario en esa máquina nueva, ¿verdad? En esa máquina que vamos a instalar, porque es un cambio, si es un cambio drástico, se lo tenemos que hacer mencionar al colaborador, pues, porque él es el que va a estar ejecutando el trabajo en la maquinaria. Entonces, de vital importancia que nosotros le demos una capacitación. ¿Para qué? Para que él esté sabido de cuáles son los problemas, cómo funciona, cuál va a ser el funcionamiento, qué hacer en caso de, qué no hacer en caso de. Y muy importante, como les mencionó también, leer la ficha técnica de la maquinaria para saber cuál es el funcionamiento, cómo debe de trabajar. Si se olvidó un poco de la retroalimentación o de la capacitación que se recibió por parte del proveedor, ¿verdad? A la hora de su instalación. Y las garantías que va a tener la maquinaria, ¿verdad? Porque recuerden que toda maquinaria tiene garantías. Entonces, por ende, se le debe de hacer énfasis al colaborador, al operario, que hay que cuidar esa garantía, ¿verdad? Porque si no, pues, ¿quién la va a asumir? Si hay un error humano, ¿verdad? Si ya estamos sabidos todos y cometen el error, ¿quién va a asumir ese error humano? Algunas actividades de organización que incluyen diseño del trabajo, estándares de tiempo y administración de proyectos. Así, a modo general, ¿qué me podrían decir ustedes de esas tres partes? ¿Qué englobarían ustedes? Sí, muy bien, es correcto. A ver, ¿alguien más? ¿Otros conceptos que tengan ustedes según, ya sea su conocimiento, sus palabras, lo que se les venga a la mente de que como ingenieros industriales, cómo analizan esos tres conceptos? Yo tengo una idea, pero es prácticamente lo que ya mismo mencionó mi compañero Eder. Por ejemplo, considerando como la parte industrial, siento que el diseño del trabajo es así como mencionó él, la organización que tiene que haber. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de una maquila. Entonces siento que el diseño de trabajo es ir, sacar las mediciones del área donde se espera que estén ubicadas las máquinas y ya en base a todo eso decir, esta zona queda mejor ubicada aquí, esta zona, por ejemplo, no sé, realmente desconozco cómo funciona una maquila, pero fue el primer ejemplo que se me vino, pero por ejemplo decir que las partes, que las máquinas que ya son las últimas, por ejemplo en el proceso de una camisa, que la última máquina quede más cerca de donde se pasa ahora al almacenamiento del producto. Conceptos así. Ya los estándares de tiempo, como mencionó el compañero también, siento yo que es algo lo mismo sacar los tiempos, por ejemplo, cuánto se tarda de recoger la materia prima a pasar a la máquina 1, cuánto se tarda en hacer las mangas, cuánto se tarda después en pegar las mangas al torso, cuánto se tarda todo el proceso de producción hasta llegar al empaque y a la administración de proyectos
siento yo que por proyecto, lo que a mí se me viene más a la cabeza es como las órdenes, por ejemplo, la salida que se espera de ese lugar de trabajo. Y a la administración de proyectos es como asegurarse de que, uno, se estén cumpliendo los estándares de tiempo. Ya dos, sería como gestionar la calidad de los productos. Y eso es más lo que yo asocio con la administración de proyectos como tal, asegurarnos de que se estén haciendo las cosas y se estén haciendo bien. Sí, claro. Sí, Eso muy más. bien. Sí, está bien. Está bien, Sebastián. A ver, otra participación. No se peleen. A ver, Ashley, Caitlin. ¿Quién más? ¿Una mujer? Roxana, Livni. Agreguen algo ahí a los compañeros. A ver, los escucho. Nadie. Entonces vamos a ver, ¿qué nos menciona, qué dice textualmente el libro con lo que respecta a diseño de trabajo? Dice que en lo que se refiere a mantenimiento, comprende el contenido de trabajo de cada tarea y determina el método que se va a utilizar, las herramientas especiales necesarias y los trabajadores calificados requeridos, obviamente. Y abonando a lo que dijo pues Sebastián y Eder, ¿verdad? Que es al diseño del espacio de trabajo y obviamente a cómo vamos a utilizar las herramientas, cómo vamos a utilizar esos espacios para realizar mejor el trabajo. Estándares de tiempo. ¿Es básico estimar el tiempo necesario para completar el trabajo? Claro que sí. Ustedes por eso van a tener una orden, van a crear una orden de trabajo. Es más, eso lo van a agregar al plan de mantenimiento que van a hacer, orden de trabajo, para que no se me vaya a olvidar a mí y no se les vaya a olvidar a ustedes. Entonces, en esa orden de trabajo, ustedes pueden colocar el nombre del colaborador, el nombre de la máquina asignada, qué es lo que le va a hacer a la maquinaria, qué tipo de mantenimiento le va a hacer, cómo va a verificar la maquinaria, en qué tiempo va a realizar los diferentes tipos de mantenimiento que ustedes tengan planificados. Entonces, todo eso va a conllevar un tiempo y ustedes lo tienen que medir, porque no va a ser posible que un mantenimiento preventivo, que ustedes ya tengan un historial, un histórico, y ustedes sepan que ese mantenimiento preventivo lo pueden hacer en, ¿qué? ¿Es un mantenimiento preventivo? ¿En cuánto se puede hacer? En 10 minutos. Entonces ustedes no van a tener razón del operario en 3 horas. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué hizo? A menos que llegue con la evidencia física y les diga a ustedes, no, ingeniero, fíjense que ocurrió un problema y se tuvo que hacer un cambio de balineras en una máquina. Ah, ok, ahí se entiende, porque ahí está justificando el tiempo que pasó en la maquinaria o el tiempo transcurrido, que fue demasiado, ¿verdad? Entonces ustedes ya entienden, ah, ok, realizó un mantenimiento. Entonces, todo eso es documentado, evidenciado, que es la mejor manera para llevar un control. Entonces, siempre recuerden eso. La mejor manera de llevar un control es todo dejarlo con evidencia, todo llevar documentado. Un formato, un proceso, una política, una socialización, todo es importante llevarlo documentado porque al final va a ser base suya que ustedes están haciendo un trabajo y por ende ustedes pueden decir, ah, ok, no me está cumpliendo.
Eder puede decir, ok, Sebastián, Ashley, Nahum no me están cumpliendo, porque no me cumplen, no llenan la hoja de trabajo. Entonces no están haciendo su trabajo bien, ¿verdad? Entonces, todo eso se debe ser planificado, se debe ser es por escrito y que todo el mundo esté entendido de cómo ustedes quieren realizar el mantenimiento en una empresa, ¿verdad? Los estándares de tiempo realistas representan un elemento muy valioso para vigilar, e incrementar la eficiencia de los trabajadores y de esta forma reducir el mínimo del tiempo muerto en la planta, o sea, el tiempo ocioso, el tiempo no productivo, que es un tiempo en el cual el colaborador pasa pues haciendo nada. Entonces hay que disminuir esos tiempos, obviamente, dándole un descanso adecuado, unas pausas adecuadas a lo que es el colaborador, ¿verdad? Porque no es todo el tiempo tenerlo, ya sea en una computadora, en trabajo operativo, en trabajo de calle, no todo el tiempo es tenerlo hostigado al 100%, ¿verdad? Sino que existen momentos pues de relajación que van a servirle al colaborador para liberar el estrés y pues que les rinda a ustedes lo que tiene que rendir, ¿verdad? No es esencial tener estándares para todos los trabajos de mantenimiento. Por ejemplo, puede observarse que el 20% de los trabajadores de mantenimiento consumen aproximadamente el 80% del tiempo disponible para las operaciones de mantenimiento. Obviamente, son actividades, son actividades prácticas en las cuales lo van a conllevar a ellos una estima mayor de tiempo que estar en una área administrativa, ¿verdad? Deben hacerse los esfuerzos necesarios para desarrollar estándares de tiempo para estos trabajos que consumen mucho tiempo. Es obvio que se requieren estándares de tiempo en los trabajos para pronosticar y desarrollar programas de mantenimiento. El muestreo de trabajo y la estimación comparativa para el desarrollo de estándares de tiempo. Todo eso es muy importante, llevar un control también de tiempos, de cuánto ustedes creen es lo necesario, o pueden ir midiendo, pueden ir haciendo históricos, tomas de tiempo para ver cuánto el operario realiza estos trabajos de mantenimiento, ¿verdad? Y de esta manera ustedes van a tener un comportamiento, una comparativa y pues desarrollar este tipo de situaciones para tener estándares de tiempo. En el caso de las plantas grandes, en lo que se refiere a administración de proyectos, las reparaciones generales de gran envergadura o el mantenimiento preventivo que se ha planeado se llevan a cabo en forma periódica. Durante estos trabajos, toda la planta o parte de esta se repara, teniendo en mente la minimización del tiempo muerto. Conviene planear y graficar el trabajo para hacer mejor uso de los recursos. La administración de proyectos implica el desarrollo de redes de actividades y luego el ejemplo de técnicas como el método de ruta crítica, que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya saben cómo funciona también. ¿Cierto? O la técnica de, como el método de ruta crítica o la técnica de evaluación y revisión de programas, que es el diagrama PER, que básicamente la ruta crítica es, no creo que no sepan, a ver si saben, si ya pasaron varias clases de factores. ¿Qué es la ruta crítica? Sí, esa es. Recuerden que en la ruta crítica tenemos varias, haciendo redundancia de palabras, hay varias rutas, en la cual nosotros tenemos que seleccionar cuál va a ser la ruta más eficaz, más eficiente para lograr a cabo una actividad. O sea, es la que menor tiempo nos va a llevar haciendo todas las actividades, ¿verdad? No es que nos vamos a saltar una u otra, haciendo todas las actividades, cuál es la ruta que menos tiempo nos va a llevar ejecutar la tarea, el proceso. Entonces, podemos unir dos actividades, podemos unir tres actividades, podemos hacer en paralelo dos actividades. Entonces, todo eso va a abonar a hacer una ruta crítica más sencilla, por ende, una que haga más fácil el desarrollo de un proceso o una tarea. Y el programa PER, pues, es básicamente desarrollar todas las actividades que nosotros tenemos planificadas en un mantenimiento y colocarlas en un cronograma. Y de ese cronograma nosotros vamos a partir en qué fecha vamos a hacer los diferentes tipos de mantenimiento. Si tenemos un solo mantenimiento, pues cómo lo vamos a ir haciendo a lo largo de un mes, ¿verdad? Eso es, con actividades de relevancia. Una vez que se ha desarrollado la red, que incluye una descomposición de trabajos, en ambas se hace lo mismo,
secuencia de los mismos, estimaciones de tiempo para cada actividad. Puede utilizarse software de computadora para programar las actividades y determinar la mejor utilización de los recursos. Y aquí pueden hacer el diagrama Gantt también en Microsoft, en uno de los programas de Microsoft, perdón. La base de control de un proyecto tal incluye medir el avance de forma regular, compararlo con el programa y analizar la variancia como un porcentaje del trabajo total. Pueden tomarse algunas acciones correctivas para eliminar las deficiencias y, según el tipo de proyecto, pues ir ajustando esas deficiencias a modo que esas técnicas, ese diagrama PER, esa ruta crítica, ese diagrama Gantt, perdón, tenga concordancia y tenga sentido con la realidad que nosotros estamos llevando. Porque si tenemos una cosa por escrito y otra cosa en la vida real, pues vamos a estar trabajando de mal manera, ¿verdad? Porque no vamos a tener concordancia en lo que planificamos o en lo que tenemos con la vida real. Vamos a estar a destiempo o vamos a estar en un tiempo limitado. Todo va a depender de cómo desarrollemos el proceso, pero sí, ambas tienen que ir de la par, ¿verdad? Ahora hay actividades de control en la parte de la administración científica del mantenimiento. Y estas actividades son control de trabajos, control de inventarios, control de costos y control de calidad. ¿Cómo harían control ustedes? ¿Cómo harían estos controles ustedes? Sí, es una forma. Sí, correcto. Para lo de control de trabajo, a mí se me vino como una idea que imagino que, bueno, con el control de trabajo, me imagino que para empezar va de la mano con la parte de producción también. Entonces me imagino que hasta cierto punto se involucra el estar viendo pues, los trabajos como tal, que se esté llevando a cabo bien, que funcionen bien las cosas, que a lo mejor no se esté trabajando de más. Y dándome un poquitito por lo que había visto que dice ahí en la presentación, imagino que también va de la mano, que es pues lo mismo, pero con el tema de mantenimiento. Porque o sea, si nosotros tenemos 20 máquinas trabajando y 10 ocupan mantenimiento, entonces nos vamos a enfocar ese mantenimiento en las 10 máquinas que lo necesitan como prioridad, me imagino yo, que hasta cierto punto se lleva así también. No, sí, sí, está bien el análisis. A ver, otro ayude. Pues a mi parecer el control de trabajo es como ejecutar pues la planificación, la que tenemos, haciéndolo basar como en la realidad, eh, viendo la calidad de cada, como dice usted, pues viendo la calidad de cada producto, que lo que buscamos es satisfacer al cliente y poniéndolo en preparación para tener el control de cada actividad que tenga que ejecutar cada integrante de la organización. Sí, sí, está bien.
A ver, ¿alguien más que le ayude a ellos? Como control de trabajo, pues sería las horas producidas que tiene el operario en cumplir, y con el control de inventarios, pues que tenga ¿cómo se llama? El inventario digital, que cumpla con los requerimientos de las entradas y salidas, con el que tenga en físico también el otro inventario. Creo que control de costos sería minimizar los desperdicios que tiene la producción, y con la calidad pues sería controlar qué tanto, o sea, la tolerancia que tiene el producto en salir de la planta, por decirlo así, de la maquinaria. Ujú. A ver, otro. Otro. Vamos. Nadie. Entonces vamos a leer textual lo que dice. A ver, diga Ashley. Ajá, había preguntado de nuevo los ejemplos, ¿verdad? Ujú. Bueno, el control de trabajo, como una empresa, como que recibamos una orden como para reparar una máquina, podemos como hacer la solicitud, ¿verdad? Luego como que le asignamos a un técnico, luego se revisa el trabajo, si lo hicimos en tiempo indicado, bueno, sí, el técnico, ¿verdad? Y luego se cierra la orden cuando termina. Ya en el control de inventarios, otro ejemplo, como en el área de mantenimiento, como cuántos repuestos hay, cuántos tornillos, cuántos filtros, cuánto aceite. Y desde control de costos, como por ejemplo un mantenimiento estaba en un presupuesto de, pero al final costó el. Se revisa por qué aumentó el costo, qué se puede mejorar para la próxima vez. Y en el último que dijo control de calidad, si no me equivoco. Sí. Después de reparar una máquina, se aprueba como para confirmar que funciona bien, si no tiene fallas y si cumple con los estándares. Ajá, sí, muy bien. Y aquí recuerdan lo que vimos la clase pasada, cuáles eran las entradas de mantenimiento, cuáles eran las entradas, el proceso y las salidas. Bueno, entonces por ahí va esta parte de lo que es los controles que hay, los diferentes controles que hay que tener en el mantenimiento. Cuáles van a ser nuestras entradas, cuál va a ser nuestro proceso, perdón, y cuál va a ser nuestra salida. Y nuestra salida como tal es lo que mencionó, perdón, Ashley. Nuestra salida va a ser que también estamos en ese mantenimiento, ¿verdad? Que también ejecutamos o que también está en funcionamiento lo que es la maquinaria. Entonces, leamos las definiciones. Control de trabajos. Dice que el sistema de mantenimiento se pone en movimiento por la demanda de trabajos de mantenimiento. En la carga de trabajo de este tipo influye sobre todo la filosofía de lo que es el mantenimiento. La administración y el control de trabajo de mantenimiento son esenciales para lograr los planes establecidos. Entonces, si se fijan, la administración y el control, a eso le vamos a agregar nosotros la planificación y la dirección, al igual que la ejecución. El sistema de órdenes de trabajo es la herramienta que se utiliza para controlar el orden de mantenimiento, que es lo que mencionó Ashley. ¿Cómo tenemos nosotros esa orden de mantenimiento? La tenemos en sistema, la tenemos en físico. Independientemente de donde la tengamos, le damos cumplimiento a esa orden de trabajo, que también establecidos, que también llevamos nosotros ese histórico de las órdenes de trabajo y que tanto lo cumplimos, ¿verdad? Hay que ver esa parte también. Porque recuerden también que al final a nosotros, a ustedes, les van a hacer auditorías. Auditorías de proceso, auditorías de cumplimiento, auditorías de inspección, etcétera. Todos los diferentes tipos de auditoría que existen. Entonces a ustedes lo van a evaluar. Y si no tienen una evidencia que sustente su trabajo, no van a tener nada y van a salir mal evaluados, ¿verdad? Entonces hay que cuidar eso.
Primero, ser buenos administradores, buenos planificadores, buenos controladores y buenos ejecutores. Eso les va a dar una pauta a ustedes de cómo se van a desarrollar ustedes en un trabajo a nivel técnico. Una orden de trabajo bien diseñada con un adecuado sistema de informes es el corazón del sistema de mantenimiento. Ojo a eso. Control de inventario. Dice que con anterioridad se afirmó que para la programación del trabajo de mantenimiento es esencial asegurar que se cuente con las refacciones y los materiales requeridos. Es físicamente imposible y económicamente impráctico que cada refacción llegue de manera exacta cuando se necesita y donde se necesita. Por esta razón, y para que vean cómo vamos hablando en cosas con sentido, ¿verdad? Y en una secuencia lógica. Porque vean, ¿qué les dije yo? Mantener un stock de inventario. Y es lo que viene a mencionar el libro acá. Miren, por estas razones dice se mantiene en inventario. El control de inventarios es la técnica de mantener refacciones y materiales en los niveles deseados. ¿Por qué? Porque ustedes así van a ser previsores. De algún momento falla una máquina de manera imprevista. Ah, pero hay un stock de mantenimiento. Hay un stock de seguridad de las refacciones que tenemos. Es esencial mantener un nivel óptimo de refacciones que disminuye el costo de tener el artículo en existencia y el costo en que incurre si las refacciones no están disponibles. Ahí entra un tema de razón costo-beneficio. También proporciona la información necesaria para cerciorarse de la disponibilidad de las refacciones requeridas para el trabajo de mantenimiento. Si no están disponibles las refacciones, se deben tomar las medidas para lograr su abastecimiento e informar al departamento de programación acerca de cuándo estarán disponibles las refacciones. ¿Y qué creen? ¿Creen ustedes que es buena práctica? No, ¿verdad? Por ninguna razón y por ningún motivo vayan a creer ustedes que es buena práctica. Todo tiene que ser planificado, como lo que estábamos hablando. ¿Qué es el control de costos o qué implica el control de costos? Dice que tiene muchos componentes, incluyendo el mantenimiento directo, la producción perdida, la degradación del tiempo, los respaldos y los costos de mantenimiento excesivos. El control de los costos de mantenimiento es una función de la filosofía del mantenimiento, el patrón de operación, el tipo de sistema y los procedimientos y las normas adaptadas por la organización. Es un componente importante en el ciclo de vida de los equipos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a evaluar desde cuándo lo compramos, cuánto costó y cuál va a ser o cuál ha sido su depreciación, cuál va siendo su valor el libro a lo largo o a medida pasa el tiempo, ¿verdad? Ahí se va como sacando el presupuesto de que lo compró hasta los mantenimientos y todo. Sí, así es correcto. Vamos viendo qué tanto beneficio nos ha dado esa maquinaria y qué tanto beneficio nos puede seguir dando, ¿verdad? Producción de costos significa cuando, digamos, hasta cuando la máquina está parada es producción de costos porque está perdiendo ahí. Sí, así es. Todo eso implica un costo, porque recordemos que tenemos maquinaria parada. Detenida. Ajá, entonces es un costo que la empresa está asumiendo y son pérdidas. Pérdida. No hay ningún tipo de ganancia, no hay ningún tipo de rentabilidad en tener una maquinaria parada, ¿verdad? Sí. Gracias, no. El control de los costos optimiza todos los costos del mantenimiento, logrando al mismo tiempo los objetivos que se ha fijado la organización, como ser disponibilidad, y eso les va a dar a ustedes un porcentaje de calidad. Qué tan eficientes o qué tan bueno es el trabajo que ustedes están haciendo a la hora de hacer un tipo de reparación o de hacer un tipo de mantenimiento, ¿verdad? Y otras medidas de eficiencia y eficacia. La reducción y el control de costos se utiliza como una ventaja competitiva en el suministro de productos y servicios. Y obviamente, todo lo que tenga que ver con reducir costos va a causar un impacto en lo que es la producción. A menor costos ustedes puedan controlar, mayor ganancia ustedes van a obtener. No significa, y ojo aquí, no significa que ustedes, en el área donde estén, por comprar materia prima más barata, ustedes quieran ahorrar costos. Porque al final recuerden que lo barato sale caro. Eso se llama más bien pérdida, porque pierde el cliente por quererse ahorrar un par de dinero. Es correcto. Entonces, a eso iba. Pierden la fidelización de los clientes. Porque su impacto va a ser generado desde un inicio con materia prima de mala calidad. Por ende, la producción va a ser de mala calidad
¿Y qué control de calidad le van a dar a un producto malo? Desde ahí van a ir perdiendo también. Todo es una cadena y todo es una pérdida. Y recuerden que el punto final es el cliente. Y van a perder, fidelización de un cliente, que es lo que una empresa no quiere. Entonces, sepamos o veamos cómo vamos a ahorrar costos, pero que estos costos sean de verdad productivos para ustedes. Aunque la palabra, el sentido de la palabra no tenga concordancia, ¿verdad? Costos y producción. Entonces, bajar costos, pero a nivel específico, a nivel medible, a nivel detalle. ¿En qué nosotros podemos mejorar? ¿En qué podemos nosotros eficientar, ya sea materia prima, ya sea trabajadores, operarios, maquinaria, etcétera? Todo lo que tenga que ver. De manera, los costos directos de fabricación, veamos cómo los podemos reducir, pero a manera que no causemos un impacto negativo en lo que es el producto final. ¿Y qué tenemos como control de calidad? Es un proceso de producción. La calidad de las salidas puede ser considerada como una aptitud para su uso y hacerlo bien desde la primera vez. Dice que este se ejerce midiendo los atributos del producto o servicio y comparando estos con las especificaciones del producto o el servicio, respectivamente. El mantenimiento también puede verse como un proceso y la calidad de su salida, debe ser controlada. Y claro que sí, es lo que hablamos y hemos venido hablando a lo largo de la clase. ¿Cómo nosotros rehacemos o le hacemos, mejor dicho, inspección o medición a un tipo de mantenimiento? Porque recuerden que también la maquinaria es la calidad que le va a dar el producto. Por ende, si ustedes le hacen un mal mantenimiento, el producto al final va a salir defectuoso. Vamos a tener problemas con control de calidad. Pues todo eso va de la mano, todo eso es un eslabón. Y les decía yo, al producto desde un inicio hasta que esté en el cliente final se le llama trazabilidad. Todo eso es una trazabilidad que conlleva el producto. En el caso del trabajo de mantenimiento es esencial hacerlo bien la primera vez. La calidad puede evaluarse como el porcentaje de trabajos de mantenimiento aceptados de acuerdo a la norma adoptada por la organización. Una alta calidad se asegura verificando los trabajos de mantenimiento críticos o mediante la supervisión de mantenimiento, que es una parte esencial que ustedes como supervisores de mantenimiento deben de hacer sí o sí, ¿verdad? Siempre deben de tener ese cuidado personal de cómo ustedes van a medir ese mantenimiento, ¿verdad? Ese trabajo realizado por los operarios. ¿Qué es administración orientada a la calidad y capacitación? Es una responsabilidad gerencial. Los gerentes, ingenieros de mantenimiento, por lo común, no están totalmente conscientes de la importancia de mejorar la calidad de la producción del mantenimiento. Hemos venido hablando y es vital. Para ustedes es un enfoque vital y desde aquí van a salir con ese enfoque de que es importante entregar un mantenimiento con calidad. La clave, dice, para la administración orientada a la calidad se encuentra en primer lugar en la conciencia de la necesidad de mejorar y en segundo lugar en seleccionar las técnicas apropiadas para la mejora. Entonces no podemos nosotros decir vamos a mejorar y solo decirlo, vamos a mejorar. Pero ¿qué plan de acción tiene usted para mejorar? ¿Qué técnicas tiene usted? ¿Qué análisis hizo para mejorar? Entonces hay que ver el problema, pero del problema hay que ver también cuál es la acción. ¿Qué acciones correctivas nosotros vamos a tomar en consideración para realizar una mejora, verdad? Comportamiento del ser humano, dice, en el desarrollo de las funciones de planeación, organización y control, los gerentes de mantenimiento deben considerar la forma en que sus acciones afectan al comportamiento humano. Deberán entender de qué manera el comportamiento de los subordinados puede afectar de las acciones de planeación, organización y control de la gerencia. En la toma de decisiones sobre el mantenimiento, el comportamiento de los subordinados debe ser de interés de la gerencia y es un problema que ustedes van a tener, de cierta manera. ¿Y cómo van a resolver también ese trato? Porque hay que saber tratar a las personas, hay que saber darle una orden a la persona, ¿verdad? Para que todo esto se lleve pues en un buen ambiente de trabajo. Como les decía yo, no todo en el mundo laboral funciona como lo dice un libro, sino que hay maneras y hay personas sobre todo que ustedes van a encontrar que tienen vicios. ¿Por qué? Porque llevan 15, 10 años trabajando en el mismo lugar. Entonces, ustedes llegan con nuevas implementaciones, llevan con nuevos sistemas, llevan con nueva visión, con nuevo enfoque,
para ellos va a ser bastante difícil adaptarse a eso, porque con lo primero que les van a salir es así se hace, así se trabaja, así funciona. Pero ustedes muy bien saben que puede estar mal o pueden reducir en un tiempo. Entonces todo eso van a ir ustedes haciendo cambios, pero de manera gradual, a manera de ir conociendo al colaborador también para realizar este tipo de cambios. Y acá hay unos conceptos que los dejo para que ustedes lo estudien para pasar a otro tema. Descompostura, falla que da por resultado la falta de disponibilidad del equipo. ¿Qué es un desperfecto? ¿Qué es disponibilidad? Que ya lo vimos arriba. Especificación del trabajo. Dice que es un documento que describe la forma en que se debe realizar el trabajo. Puede definir materiales, herramientas, estándares de tiempo y procedimientos. Y para esto sirve la documentación de los procesos. Existencia de refacciones, factibilidad del mantenimiento, cuándo es una falla, qué significa una falla, historia del mantenimiento, inspección, interrupción forzada, el mantenimiento como tal, mantenimiento basado en las correcciones, correctivo, de emergencia, en operación, en paro, mantenimiento planeado, preventivo, programado, en condiciones, qué es una orden de trabajo, que ya lo vimos, qué es un programa de mantenimiento, los diferentes tipos de reparación, una requisición de trabajo, que esto es bastante importante también que ustedes lo sepan y que ustedes lo manejen. Es un documento en el que solicita la realización de un trabajo, así como funciona la requisición de materia prima, la requisición de equipo de materiales, así funciona una requisición de trabajo. ¿Cómo ustedes o con qué documento ustedes van a solicitar la realización cómo ustedes les van a solicitar, mejor dicho, la realización de un trabajo? Y como les menciono, todo esto funciona con formatos, en base a documentación o en base a sistemas también. En una plataforma nos cae un mensaje y nos dice, ok, tienen una requisición de trabajo en tal área, en el área de producción, y el problema es tal, y ya les mencionan a ustedes o le detallan a ustedes parte del problema y cuál va a ser su trabajo, pues elegir a un operario, al operario que tenga que ver en base al error, en base a la falla, mandar al operario, y ese operario va a evaluar, ¿verdad? Ya va a hacer una evaluación, va a hacer un cambio y pues se les va a dar la solución. Retroalimentación, ¿qué hablábamos nosotros de retroalimentación? ¿Se recuerdan? A ver, recordemos qué les decía yo como que era retroalimentación. Recuerden que les decía yo, retroalimentación, como que lo tomaran ustedes como un concepto de mejora continua. Esa es la mejora continua que ustedes van a tener. Todo trabajo que ustedes implementen, todo sistema que ustedes implementen, todo proceso que ustedes implementen, al final ustedes van a obtener lo que es retroalimentación. Y esa retroalimentación en ingeniería industrial va a ser llamada como mejora continua. Para que lo tomen en consideración y lo anoten. Entonces, pasando de ahí, vamos a entrar a otro tema. Y este tema va a ser la medición del trabajo. Vamos a tener como objetivo general proporcionar a ustedes una comprensión profunda y práctica de las técnicas y métodos utilizados para determinar el tiempo requerido para completar una tarea específica. Como objetivo específico, desarrollar la capacidad de identificar ineficiencias y proponer mejoras en los métodos de trabajo para maximizar, la productividad y reducir los costos. ¿Qué entienden ustedes como medición del trabajo? A ver, díganme.
con sus propias palabras. Medición de tiempo es como medir el proporcionado como el trabajo que se está haciendo por tiempo, por minutos, como en tanto tiempo se tiene que hacer tal cosa y en ese tiempo se tiene que realizar la medición del trabajo. Ajá. ¿Otro? Sí, así como dice el compañero, como calcular cuánto se tarda un operario en hacer algún trabajo. ¿Y cómo le van a medir el tiempo a ese operario? ¿Cómo miden el tiempo ustedes a los operarios o al personal en sí? Es que digamos, persona, no podemos medir un tiempo establecido porque no todos los días anda una persona igual, ¿va? Y mientras en una máquina, tener un tiempo establecido por lo que la máquina se basa. Ir pasando el tiempo, digamos, si ahorita hacen media hora un trabajo, no bajar el tiempo y la producción de ese tiempo. No, pero ahí se contradijo usted porque al final dijo que la persona. Entonces sí, claro que sí, Nahum, claro que sí le podemos medir el tiempo a una persona. Recuerden, si yo tengo a dos Sí, pero personas, no todas las veces el personal va a andar igual, no, de la misma acción. En la Pero máquina, en una máquina es diferente. La no. máquina, Es que no tomen que ustedes van a dar el personal igual, porque eso no se toma en consideración. Se toma en consideración y les voy a recordar. Para tomar tiempos, no se va a tomar ni el tiempo más rápido ni el tiempo más corto. Se va a tomar un tiempo estándar. Por eso lo dice el concepto también, tiempo estándar, medición del trabajo. Entonces, usted va a tomar en cuenta cómo lo hace el trabajador rápido, cómo lo hace el trabajador que lo hace en menos tiempo. Pero eso a ustedes no les va a servir. Entonces, va a agarrar un colaborador y entonces ese colaborador, y justo van a estar en la toma de tiempo y van a medir el tiempo. Ah, ok, resulta que para hacer el proceso completo en una maquinaria, ese colaborador se tardó 15 minutos. Su estándar, su medición de tiempo para esa área específica de trabajo va a ser 15 minutos. Esté bien o no esté bien el colaborador, ya eso es parte de el día a día. Que esté enfermo, que tiene algún problema, pero eso se mide aún ya como empresa. Ah, ok, hay que tratar, hay que ver por qué, por ejemplo, por qué Nahum está trabajando mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué los tiempos de Nahum se están disparando? Entonces ya va y le corresponde a otra área de la empresa analizar por qué usted está con los tiempos elevados. Porque a una maquinaria yo le puedo saber el tiempo, los tiempos de ciclo, los tiempos trabajados. Entonces, para que estemos claros ahí en esa parte, ¿verdad? Eso ya son factores externos y claro que son medibles y claro que se pueden tratar. Pero siempre vamos a tener un estándar y una medición en el desempeño de todas las funciones o de cualquier función específica de un trabajo. ¿Estamos claros ahí? sí, listo. Excelente. Medición del trabajo. Entonces dice conceptualmente, consiste en establecer la cantidad de tiempo necesario para realizar una tarea específica o la fabricación de un producto. Para las empresas es muy importante conocer esta información para poder mejorar los procesos productivos y su organización. Una de sus principales funciones es ayudar a gerentes y directivos a comparar métodos alternativos y determinar cuántos recursos y materiales y humanos se necesitan en cada proceso, por lo que resulta esencial para fijar los precios de manera adecuada. Esto quiere decir que la medición del trabajo es la base de la adecuada planificación en cualquier empresa u organización. ¿Y cuál es el concepto que venimos manejando nosotros? Planificación, recuerden, planificación, todo se hace en base a una buena planificación. En base a eso, nosotros vamos a tener una buena medición de lo que es nuestro trabajo. Cuando estaba en terna, la terna del periodo pasado, un alumno ayudó en una medición del trabajo, o en una reducción de costos, mejor dicho, para unas cajas que se exportaban. Entonces, él redujo por cada caja 1.30 de dólar. Entonces ustedes pueden decir, solo es 1.30 de dólar, pero es algo significativo para una empresa. Y es un logro significativo que él hizo también, esa reducción. Porque tanto personal que trabaja ahí de manera directa y no lo había identificado,
y llega un alumno, identifica y realiza eso, es un gran logro, identificar esa parte y hacer que se vuelva a la realidad y se transforme a la realidad. ¿Por qué? Porque vamos a reducir costos. Por ende, nuestras ganancias van a ser más. Entonces, es bastante importante hacer diferentes tipos de análisis y mediciones de trabajo, mediciones de tiempo. Cómo nosotros estamos trabajando y cómo podemos rendir más, ser más eficientes también en el trabajo y en la ejecución de las actividades que nosotros vayamos a realizar en nuestro día a día, ¿verdad? Siguiendo, dice que la medición del trabajo es esencial para la planificación en empresas, pues ayuda a comprar métodos alternativos y determinar la cantidad de recursos humanos y materiales necesarios. Este proceso es beneficioso para determinar los costos laborales y establecer objetivos realistas al monitorizar el tiempo necesario para completar tareas específicas. Así no se, como le menciono yo, así no se nos prolonga una actividad, un proceso. También recuerden que hay operarios con vicios, lo que les mencionaba yo. Entonces puede venir Nahum y me puede decir a mí, me puede engañar, el ingeniero no sabe, me va a decir, y me voy a tardar más de lo que dice la actividad, más de lo que dice el tiempo. Sin embargo, uno ya debe de llevar un estándar de tiempo, un estándar de trabajo. Para eso sirve también, para generar controles. Recuerden, como y les menciono, y esto bastante, la gente tiene vicios de trabajo, y se los van a encontrar a ustedes en el trabajo. En cualquier puesto de trabajo, una persona tiene vicios. Y hacer que esa persona salga de ese vicio laboral es bastante complicado. Por eso les menciono yo, si ustedes llegan, traten de hacer cambios de manera gradual. Traten de acoplarse primero, de verificar, de observar, de ver, de anotar, de ver ciertas mejoras y en su momento irlas aplicando, pero de manera paulatina, de manera progresiva, a modo que el cambio no se vaya a hacer muy brusco en un personal, ¿verdad? Además de eliminar trabajo no productivo y simplificar procesos de producción, la medición del trabajo asiste en la determinación de costos y en el incremento de beneficios, lógicamente, ¿verdad? Usos de la medición del trabajo. Aumento de la productividad, mejor organización de los recursos humanos y materiales, desarrollo de planes de negocio, calendarios de trabajo y introducción de nuevos productos. Todo eso nos va a dar una buena medición de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a planificar bien nuestro tiempo, porque vamos a planificar bien nuestro uso de tiempo, nuestro uso de trabajo. Nuestro día a día ya va a ser planificado, ya vamos a tener tareas en las cuales debemos de cumplir para cierto tiempo. Es como todo trabajo tiene su medición de trabajo. Por ende, tiene cómo evaluarlo de manera ya sea progresiva o de manera total. ¿Cuál es el avance que ha obtenido? Por ejemplo, si Ashley está haciendo un manual de políticas y procesos y tiene 3 meses, ¿cuál va a ser el porcentaje de avance que me va a dar a mí en el primer mes? Si supongamos que, por ejemplo, les doy un ejemplo real que me está pasando ahorita. Ahorita yo voy a presentar un manual de mercadeo y ese manual lleva 157 páginas. Lleva 17 procesos. Entonces, ¿cómo me evalúan a mí? Por porcentaje de avance. Entonces, para un mes tenía que tener 5 procesos. Para el siguiente mes tenía que tener 10 procesos más el documento ya planteado, ya tener la base del documento. Cuál iba a ser la introducción, los objetivos generales específicos, si había políticas, cuál era el glosario, en qué se basaba en qué se va a basar ese manual, cómo se va a trabajar, cuáles son los procesos, como les menciono yo, más procesos de las diferentes áreas de ese departamento, ¿verdad? Entonces así se mide un avance, así se hace una medición del trabajo. Para el tercer mes, ok, ¿qué tengo que tener yo? El manual completo para presentárselos a la junta directiva. Entonces, todo lleva un tiempo, todo se puede medir, cualquier trabajo se puede medir para que ustedes tengan en consideración esa parte y los beneficios que les va a dar a ustedes esa parte también, ¿verdad? Determinar la eficacia de las maquinarias y las herramientas. Dice que al momento de elaborar la medición del trabajo, se deben emplear máquinas y herramientas en estado óptimo y contar con la colaboración del personal calificado para que los recursos del tiempo estándar sean los más certeros posibles. Porque no van a tomar tiempo ustedes o no van a verificar
tiempos estándar con maquinarias o herramientas en mal estado. Porque ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar si ustedes hacen una medición de tiempo con máquinas en mal estado o herramientas en mal estado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué les va a dar como resultado a ustedes? No va a ser un dato real, correcto, porque no vamos a trabajar en base a condiciones óptimas. Por ende, no, como Eder lo dijo, no vamos a tener un dato real. Dice, si por ejemplo hablamos de una empresa de postproducción de video, es preciso contar con computadoras capaces de soportar un software específico para eliminar el tiempo muerto o improductivo. Una vez establecido el tiempo estándar para la edición de 1 minuto de video determinado, será posible comparar la eficiencia de otras computadoras que se utilicen en la compañía y realizar las actualizaciones pertinentes. Todo tiene que ver también con qué facilidades o qué herramientas y qué maquinarias nos dé la empresa a nosotros para desarrollar un trabajo eficiente y eficaz, en el cual nosotros vayamos a hacer una medición de tiempo exacta y tengamos, por ende, tiempos estándares de trabajo, ¿verdad? Aquí nos menciona una figura, un diagrama, y nos dice cuáles son las técnicas de medición del trabajo. Y dice, técnicas de medición de trabajo. Hay dos, medición directa y medición indirecta. ¿Cuál es la directa? Estudios de tiempo y muestreo de trabajo. ¿Cuál es la indirecta? Sistemas de tiempos predeterminados de los movimientos y haciendo estimaciones. ¿A qué van a pegar ambas mediciones? A un dato estándar. ¿Qué nos va a dar eso? Un estándar de trabajo. O antes, ¿qué nos va a dar eso? Una estimación comparativa. También podemos comparar un estudio de medición directa con un estudio de medición indirecta. Y al final el resultado nos va a dar un estándar de trabajo. Cómo el colaborador o cómo estamos trabajando nosotros como empresa. ¿Qué tiempos tenemos nosotros de medición en un puesto de trabajo, verdad? Estamos trabajando bien, estamos trabajando en tiempos correctos, salimos con el tiempo, salimos con la producción. Y todo esto también nos va a dar una realidad de cómo está la empresa. Porque si salen con tiempos elevados, ¿cuál va a ser el enfoque? No el enfoque, ¿cuál va a ser la realidad de la empresa? Que está trabajando de manera desfasada, que no cumple con los tiempos de medición, que no cumple con el plan maestro de producción. Entonces hay que hacer un análisis correctivo y decir, ok, se está fallando en esta parte, o el cuello de botella está en esta parte de producción, o en esta parte de la empresa está el cuello de botella. ¿Cuánto tiempo es para una orden de trabajo? ¿Cuánto tiempo es para una requisición de trabajo? Todo eso son tiempos también que ustedes tienen que tenerle y medirle y darle a un proceso, porque los procesos también funcionan con tiempo, ¿verdad? No solo es hacer el diagrama y sencillo, ya, cúmplase, no. Hay que darle una lógica, una secuencia lógica, como lo dice el concepto, secuencias lógicas de pasos a seguir, ¿verdad? O de actividades a seguir. De esa forma nosotros conformamos lo que es un proceso. Y de esta manera llegamos también a medir el estándar de trabajo, ya sea por dos rutas vamos a tener resultados en el cual nosotros vamos a medir ese estándar y nos va a dar ese dato estándar. Estudio de tiempo, aquí tenemos más o menos un cronograma de cómo ir haciéndolo, cómo ir ejecutando este estudio de tiempo. ¿Qué nos dice de primera mano? Dice que primero se realiza cronometrando el trabajador a medida que se realiza el trabajo, sumando los tiempos para los elementos pertinentes del trabajo, estandarizando los tiempos observados y agregando tolerancias para necesidades personales y otras condiciones de trabajo variables. Y no sé, a ver, menciónenme ustedes diferentes técnicas de estudios de tiempo. ¿Cuáles son las diferentes metodologías? A ver. Por cronometraje, ¿verdad? Ajá, ese es uno. Muestreo de trabajo. Ese es otro. De los que son con cronómetros, si no estoy mal, hay uno que es el que se pausa al inicio y al final de cada tarea y uno que es la medición completa de una secuencia. Algo Ajá, así me acuerdo que hay también. parar y observar, ¿se le conoce a ese? Ajá, por muestreo. El otro, díganme otro.
¿Qué otro? A ver, dígame. ¿Qué más? Muestreo, parar y observar. ¿Otro? Nada. Bueno, después de hacer el cronometrado, van a hacer el procedimiento del estudio de tiempo, que ya dijeron dos ustedes. Falta uno más. Seleccionar el trabajo. Luego de seleccionar el trabajo, van a descomponer el trabajo en elementos. Van a observar el trabajo, perdón. Van a calcular los tiempos básicos, ya sea por el método que ustedes quieran, calcular ese tiempo. Van a determinar las tolerancias, cuál es el margen de tolerancia que ustedes van a aceptar o que se aceptan para dicho puesto de trabajo. Y por último, van a establecer un estándar de trabajo. Lógicamente, con todos los datos, con todo el trabajo, con todo el proceso realizado, ustedes van a ejecutar un estándar de tiempo de trabajo. Entonces, de esta manera, ustedes van a hacer un estudio de tiempo. El muestreo de trabajo. Se elige uno o más trabajadores al azar, modo de muestra, y se determina cuánto tiempo se necesita para completar una misma tarea. Este tiempo de muestreo debe hacerse periódicamente para obtener resultados fiables. Planear y ejecutar un estudio de muestreo, objetivos del estudio, identificación de la población, definición de las actividades, diseño del formulario para las observaciones, planeación de las rutas, horarios para el estudio, número de observaciones y capacidad de los observadores. Todo esto va a conllevar a cabo realizar en nosotros un muestreo de trabajo para un puesto de trabajo, ¿verdad? Y que seleccionarlo de la mejor manera, seleccionar como lo dice la diapositiva, ¿verdad? Trabajadores al azar, y de esta manera realizar y ejecutar el estudio de tiempo. Sistema de tiempo de movimientos predeterminados, o el PTMS. Es una técnica que se emplea para establecer movimientos básicos del cuerpo para efectuar una tarea. Es utilizado en procesos como fábricas y maquilas que requieren trabajos repetitivos. Pueden ayudar en el diseño de maquinaria más eficiente tomando en cuenta la ergonomía de los trabajadores. Y como les menciono, va a depender de ustedes, va a depender del tipo de trabajo que ustedes quieran evaluar. ¿Por qué método, bajo qué método van a evaluar a un personal para sacar un tiempo estándar del trabajo? Utilidad. ¿Cuál es la utilidad de que nosotros hagamos un estudio de tiempo, un estudio de trabajo? Es un instrumento importante para corregir deficiencias, es un medio de aumentar la productividad, puede contribuir a la mejoría de la seguridad y las condiciones de trabajo. Las economías resultantes de la aplicación correcta del estudio de trabajo comienzan de inmediato. Es un instrumento que puede ser utilizado en todas partes, bajo diferentes métodos, el método que más les cause a ustedes, que sea más asertivo y que sea más viable de adoptar. Y tenemos que es relativamente poco costoso y fácil de aplicar. Todo esto conlleva aplicar o nos lleva una utilidad del estudio de tiempo, y aquí es donde interactúan varias partes, como ser la ergonomía con las posturas, cómo ser la higiene y la seguridad con el equipo de protección personal y las condiciones de trabajo, los costos, cómo nosotros estamos midiendo esos costos, cuál es la razón costo-beneficio, cuál es la rentabilidad, cuál es el ingreso, cuáles son los egresos, cuáles son los costos, cuál es la depreciación de las maquinarias. Todo esto influye en un todo, ¿verdad? ¿Cuál es la aplicación de la medición del tiempo? Ok, se aplica en maquinaria, en producción y en personal. ¿Cómo lo vamos a aplicar? En maquinaria, normas de utilización, elección de maquinaria más adecuada, distribución en planta, transporte de materiales y elección de piezas adecuadas. Si nosotros hacemos eso, nuestra medición de tiempo va a ser de acorde a un estándar. Si no realizamos o si ejecutamos de mala manera, lógicamente nuestros tiempos van a salir elevados. Por ende, vamos a estar trabajando de una manera no eficiente. Vamos a estar trabajando a manera que salgan más tiempos, que hagamos tareas repetitivas, que hagamos reprocesos. Por ende, hayan más merma, ¿verdad? Y no estemos haciendo una buena eficiencia y una buena ejecución del trabajo.
En producción, comparar eficacia de diferentes métodos, comparar diseños de planta, programar la producción, aprovechar la capacidad de planta, realizar presupuestos y establecer plazos de entrega. En personal, establecer nuevos métodos de trabajo, fijar normas sobre rendimiento, facilitar información para fijar carreras y adecuación de los costes. Todo esto va a causar un impacto en lo que va a ser su medición del trabajo, ¿verdad? Mantenimiento y producción. Buscan la forma de maximizar la eficiencia, la eficacia y la efectividad en la productividad de los activos. Es mediante el conocimiento y la aplicación de los manuales que gobiernan la relación entre producción y mantenimiento. Y hablamos de esto. ¿Cuál es la relación que tiene mantenimiento y producción? Que deben de manejarse de manera integral, de manera sistémica, para que todos comprendan lo mismo y estén enfocados en la misma dirección. Porque si Eder y yo no estamos en la misma dirección, él está en mantenimiento, yo estoy en producción y no estamos en la misma dirección, perdón, al final esa trazabilidad se va a ver ahí, se va a ver afectada, porque no va a haber una buena comunicación. No vamos a trabajar de forma sistemática, no vamos a trabajar de manera integral. Por ende, se va a ver reflejado, quieras o no, se va a ver reflejado ese mal trabajo, esa mala relación, ¿verdad? Y el sistema kantiano, que ese lo vimos en la clase pasada, ¿cómo afecta? ¿Cuál es este sistema? ¿Qué personas o qué se ve involucrado? Las personas, los artefactos y el entorno. Y todo esto va básicamente a un sistema que es el sistema de mantenimiento y hacerlo funcionar de la manera correcta. Bueno, ¿tienen dudas, preguntas, consultas? Todo ok. Y les pregunto mañana y no saben. Vamos a ver, voy a pasar lista. Caitlin, Presente. Génesis, Presente. Eder, Sebastián, ahí está. Livni, Presente. Angeli, excelente. Nahum Presente, Lee. y Ashley. Presente. Ahí está. Para decir presente sí están, ¿verdad? Pero cuando le pregunto no están. Es que sí estamos, solo que estamos bien con la Ingeniero, clase. Ajá, dígame, Ashley. Génesis, es que le iba. Ah, perdón, dígame. Es que fíjese que yo estaba queriendo hacer la tarea ayer y quería comentarle de que, bueno, consultarle que dónde puedo encontrar información sobre la tarea, ya que yo estuve buscando bastantes fuentes y no encontré una como que fuera concreta para hacer el ensayo. El ensayo era del CMD, ¿verdad? Sí. Déjenme ver, vamos a ver. Permítame ahorita, les voy a ver si yo tengo alguna información de eso. Creo que en el libro de texto puede encontrar algo relacionado a eso, Génesis. Está en la plataforma el libro, yo se lo subí. Ok, ingeniero. Sorry. Ajá. Si no, lo enfocan también en base a el sistema kantiano también. Si no encuentran información como ese, Génesis, bastante relevante o verificable, mejor dicho, lo enfocan también al sistema kantiano. ¿Cómo afecta al sistema kantiano el mantenimiento? ¿Qué más? ¿Más dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Están? ¿No están? ¿Se fueron? ¿No se fueron? Aquí seguimos, aquí seguimos. Bueno, si no hay más dudas, si no hay más consultas, dejemos la clase por el día de hoy hasta aquí. Y eso es todo por hoy. Así que nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo, buenas noches. Buenas noches.